Bueno, jóvenes, empezamos. ¿Sí me escuchan todos? Señor. Bueno, Sí, profe. la idea es Sí, que pues, profe. hablemos esta noche acerca de lo que es el concepto de comunicación de datos, la entrada inicial a la parte de desarrollo de ideas que tienen que ver con la comunicación de datos. Este es un curso de redes y comunicaciones. Y obviamente pues entendemos que vamos a hacer una introducción a todas estas cosas que se requieren para trabajar en el diseño y disposición de mecanismos que permiten transportar datos a nivel de estructuras de información, estructuras de soporte para sistemas de información. Nosotros básicamente lo que estamos haciendo es entrando básicamente en algunas cosas importantes. Entonces vamos precisamente a hacer eso, a ajustar una conceptualización, porque es que pues nosotros podemos tener muchas ideas que de pronto nos estén diciendo cómo son las cosas. Lo más probable es que las cosas hayan cambiado mucho desde que nosotros nos estamos imaginando. Vamos a considerar el establecimiento de las diferencias entre los diferentes tipos de redes de comunicaciones. Vamos a mirar algunos conceptos arquitecturales, hablar sobre los estándares existentes a nivel de redes de comunicaciones y obviamente de forma fundamental vamos a hablar sobre los conceptos relacionados con la comunicación de datos. Desde ese punto de vista, en ese orden de ideas, ¿qué es lo más importante para nosotros en este momento? Y consideramos que obviamente es de las cosas más convenientes que nosotros esperamos que hoy sucedan y podamos entenderlas. O sea, ¿qué esperamos nosotros? Darle mucho entendimiento y muchas cosas a lo que hoy en día estamos en lo que hoy en día estamos inmersos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros con toda esta situación? Esperamos con toda esta situación reconvenirnos, poder identificar elementos necesarios, como pueden apreciar, para entender cómo funciona una comunicación de datos. Obviamente desde ese punto de vista tenemos que entender algunas cosas importantes como poder entender cómo describir los componentes de las redes. Nosotros no somos básicamente una cosa, digamos que, ¿cómo se dice por ahí? Vamos a pensar que nosotros desde ese punto de vista vamos a entender muy bien las cosas. La idea no es improvisar con todo este asunto, en este caso, ¿ya? Es la idea como tal dentro de esta situación. Y obviamente las cosas fundamentales es que podamos clasificar las redes y entender que para poder que haya comunicación de datos tiene que existir una cantidad de elementos necesarios para eso. Entonces vamos a entender toda esta situación. Otra de las cosas fundamentales con las cuales estamos trabajando acá son las cosas con las cuales tenemos que explicar cómo es que funcionan las cosas realmente. Porque es que esa es la idea. Ahora, hay una terminología asociada a esto. Está la parte de lo que es saber qué es un dato, ya que el dato realmente representa un contenido de información suministrada o obtenida. Está el evento en sí de la comunicación, que determina o especifica transmitir datos, pero obviamente a través del uso de consideraciones de señales que pueden usar específicamente un parámetro de manejo determinado dentro de lo que se considera un circuito de comunicaciones, que ya está compuesto por una cosa que se llama emisor y otra cosa que se llama receptor, y por algo que los tiene que interrelacionar que se llama medio. Y además de todas estas cosas, va a existir lo que se denomina la simbiosis o la sinergia de muchas de estas situaciones fundamentadas dentro de las arquitecturas de redes de comunicaciones, en las cuales pues estamos hablando de conceptos de telemática. En este caso, la telemática básicamente que involucra el hecho de que hoy en día pensemos en que estamos mezclando
lo que es la idea de las telecomunicaciones y algo bien importante que se llama informática, en este caso. Ah, el hecho es que vamos a considerar que nosotros estamos haciendo un paseo de entrada a la telemática. Entonces, piensen muy bien que nosotros estamos mezclando dos conceptos. El concepto de darle soporte a las ideas de telecomunicaciones y a la informática. ¿Qué más tenemos para considerar dentro de esto? O entender, pues tenemos que considerar que de aquí en adelante, pues todos vamos a tener que saber decidir sobre lo que es una red. ¿Qué pensamos nosotros que es una red? Pues nosotros pensamos que una red no es lo que de pronto todo el mundo abstrae. Lo que pasa es que la idea de nosotros fundamentalmente es perfilar las cosas. ¿Qué tenemos que perfilar? Lo que nosotros conocemos de redes. ¿Qué conocemos nosotros de redes? Pues nosotros tenemos que pensar que una red es un arreglo, es una configuración de nodos conectados, que son nodos que están conectados o interrelacionados mediante canales de comunicación. Ese tipo de situaciones fundamentalmente están asociando ¿qué clase de cosas? Por la funcionalidad que hoy en día se conocen las situaciones, pues las estructuras con las cuales estos mecanismos se asocian. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros de esto? Pues podríamos decir muchas situaciones. Entre ellas, por ejemplo, podemos considerar que obviamente las consideraciones como tales son que hay redes que son de servicios finalmente. O sea, todo el mundo va a pensar que, pues aquí vamos a hablar puntualmente de los mecanismos que intrínsecamente o inmediatamente se dan por existentes cuando se involucra la parte lógica de todo eso, que es el software, la parte blanda. A nosotros aquí no nos interesan, por ejemplo, las redes sociales. ¿Aquí qué interesa? Interesa todo lo que funcionalmente produce un concepto de organización a donde nosotros podemos ir a considerar el etiquetamiento y presencia lógica de host. Entonces, para nosotros, por ejemplo, Internet es una base, ¿ya? Pero lo que es el ámbito social es un concepto que nosotros soportamos. O sea, acá no vamos a hacer redes sociales. Aquí vamos a estudiar cómo soportar las redes sociales. Si a ustedes les gusten las redes sociales es otro paseo, pero eso no, eso aquí no tenemos nada que ver con eso. O sea, para nosotros esa situación es como la carga y es lo que soportamos constantemente. Ahora, ¿qué consideramos que vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a trabajar sobre redes informáticas. Las redes y las comunicaciones interrelacionadas van a supuestamente a entregar desde ese punto de vista, en este caso, ¿sí? La disposición de cómo organizar ordenadores y dispositivos desde ese punto de vista, considerándolos como inicialmente un hardware. Pero ese hardware tiene que estar perfilado bajo algunas condiciones. Ese hardware tiene que estar interrelacionado con canales de comunicaciones. Ese hardware, esos canales de comunicación tienen que estar representando obviamente la posibilidad de que entre esos dispositivos interrelacionados haya transporte de datos. O sea, que realmente, escuchen bien, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica, exista un circuito de comunicaciones. Y esa es la realidad de todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Pues hombre, para acá, para empezar a entender todo esto, pues primero pensar que la idea de la red la tenemos que tener grabada en la cabeza, porque es que si ustedes se ponen a pensar las interacciones que nosotros tenemos a diario por todo lado, desde ese punto de vista, implican o involucran, en este caso, la situación, ¿sí?, de que existan, por ejemplo, aplicativos y obviamente algunas cosas que son importantes, pero realmente una persona que está pensando en redes y que tiene que trabajar con redes, tiene que pensar en sistemas operativos.
La primera cosa en la que tiene que pensar es sus sistemas operativos, porque sobre un sistema operativo, el sistema operativo tiene una estructura. Esa estructura está, digamos que compuesta por una columna vertebral que todo el mundo le dice kernel. En ese kernel tiene que haber un concepto, parte de ese software especializado que permita manejar la comunicación de datos. En ese kernel tiene que haber la asociación de módulos que permitan hacer la interacción con otros dispositivos a través de estándares de redes. Si eso no está, olvídese. No hay nada de lo que estamos esperando en este caso. ¿Quedó claro para todos ustedes? En este caso, Profe, señor. ¿me puede repetir por favor lo último, lo del kernel? A ver, le voy a explicar. Es que resulta que vamos a salirnos de aquí. Vámonos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que eso no lo estoy, digamos que, pongámosle aquí, kernel. Kernel. ¿Qué es un kernel? Bueno, mira, en informática lo vamos a definir que es como algo que constituye una parte fundamental de un sistema operativo y se define como la parte que ejecuta en modo privilegiado, obviamente, algunas funciones. Lo que pasa es que lo miramos de esta manera. Dentro de esto está la columna vertebral de lo que se puede asociar, en este caso a nivel de redes. Entonces, kernel y TCP/IP. Entonces, aquí eso te va a decir algunas cosas importantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí te puedes dar cuenta, en ese orden de ideas, de que esta es una estructura, esto es lo que estamos buscando. O sea, esto son las aplicaciones de red. ¿Qué pasa con esta situación? Resulta y acontece que obviamente estas cosas están introducidas como partes constitutivas de un host para que supuestamente trabaje en red. Aquí, por ejemplo, tenemos un stack de lo que es, en este caso, el concepto de TCP, soportándose en un host de Linux, ¿cierto? ¿Qué más le puedo comentar a ustedes para que desde ese punto de vista como que estén como más tranquilos? Resulta que obviamente nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos determinando que existe obviamente una estructura que está soportando todo este tipo de situaciones dentro de la máquina y la máquina lo que hace es activar estos módulos lógicos ya para que la interacción de redes sí se pueda hacer, porque si no entonces es imposible en este caso. Date cuenta de otra cosa, mira, así pues, mira, así como esto es de sencillo, mira todo lo que hay acá a nivel de funciones. Todo esto que están viendo ustedes, todo esto que están viendo, considerando ustedes acá, ¿sí? Es lo que hace convencionalmente todo el tiempo a nivel de procesos un computador. ¿Qué son este tipo de cosas? Estos son procesos. Aquí está TCP, aquí está toda la pila de TCP/IP, ¿cierto? Aquí están los drivers del dispositivo. Esta es una interfaz de entrada y salida que interconecta, por ejemplo, digamos que memorias, controladores de memoria y un controlador de red. Por acá está la tarjeta de red. Esto que está acá, aquí tiene la CPU del sistema. Esto es una memoria RAM dinámica. Ahora, ¿qué sucede? Pues dependiendo de las órdenes que están sucediendo con esto es de lo que yo estoy hablando. Esto hace parte fundamental de la estructura. Esto se puede ver en este caso, cómo se conforma dentro de un host. ¿Sí ven? O sea, si este pedacito que está aquí señalado, yo lo quitara, ¿cómo se trabaja en red? No se puede. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, si obviamente en este caso, por acá hay otra forma de abstraerlo. Lo que pasa es que estas son abstracciones. Aquí tenemos otra cosa, miren. ¿Sí? Yo soporto todo este tipo de situaciones. O sea, en otras palabras, yo tengo que tener el soporte de estas cosas dentro de un sistema. Si yo no soporto eso, entonces no tengo cómo trabajar. Imposible. ¿Ya? No puedo crear una cosa que se llama socket. No puedo considerar que, por ejemplo, desde ese punto de vista tengamos relaciones de interconexión entre un punto y otro, ¿ya? Porque es que va a ser imposible. Bueno, lo que pasa es que nos vamos a encontrar muchas abstracciones. Por eso es que hay que aterrizar este tipo de cosas con un concepto muy básico. Por ejemplo, acá, miren bien lo que está pasando.
Miren bien, esto es lo que está pasando. Este es el módulo de un modelo de kernel. Aquí está, ¿sí? Aquí tenemos básicamente, miren, ¿qué sucede con esta situación? El stack de TCP/IP, como están viendo que él está embebido en el kernel, en este caso, le permite que interactúe hacia el interior o hacia el interior o hacia el exterior. Resulta que por aquí están los drivers del sistema operativo. Por ejemplo, aquí están hablando de un Linux, en este caso. ¿Qué tiene que hacer esto? Permitirle que él abra instancias de interconexión. Por ejemplo, las instancias de interconexión son implicar sockets de aplicación para poder que supuestamente uno pueda manejar, digamos que, mecanismos de servicios dentro de un computador trabajando en red. O sea, esto no es así nomás, ¿no? No es que yo llegué y conecté un cable y eso funcionó solo. Es que la explicativa de esto es mucho mayor en este caso. Yo por qué la estoy mencionando acá, porque es que obviamente esto da para considerar muchas más cosas. De hecho, nosotros vamos a terminar verificando esto, precisamente. Esto lo vamos a ver acá, desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque esto lo soporta la estructura de un host. Porque este es un host y este es otro host. Y esto es lo que está interactuando en el sistema operativo de este sistema A y en el sistema operativo de este sistema B. Eso es básicamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Aunque no hay, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora, pues esto ya lo habíamos mirado, sigamos. Eso, por ejemplo, es una idea muy básica de lo que es una red de ordenadores. Esa línea roja que está ahí es una estructura de asociación lógica. Eso no existe en la realidad. ¿Ya? Porque ahí lo que estamos notando nosotros es que cada dispositivo se conectó a la línea roja de forma única. En la vida real eso pasa y eso se denomina bus de comunicación. ¿Ya? ¿Y por qué se llama bus? Porque obviamente tiene esa forma, lógicamente determina una cuestión. Si ese bus no tiene un arbitramento para que los dispositivos que están allí inmersos trabajen o no, entonces no se puede hacer nada. De hecho, esa es la realidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jovencitos? Profe, Señor. profe, una pregunta. Esa imagen que estamos observando, Sí. usted dijo que en la vida real, ¿eso sería un cable UTP o qué sería eso? Eso no existe. Esa Es línea que en la roja. vida real no existe. Eso es un cable lógico. En la vida real, ¿qué es lo que sucede? Le voy a mostrar qué sucede en la vida real. En la vida real usted va a encontrar esto. Preste atención. Esto es el simulador que vamos a mirar y en la vida real usted se encuentra esto. Ese cable que está allí es esto, por dentro. Y entonces, ¿dónde están los computadores? Pues por acá. Esto es todo. Esta es su vida real. Esto es lo que está mostrándole. Esta es la vida real. O sea, esta imagen está diciéndole a usted que esto mismo, en este instante, es esto mismo. ¿Quedó claro? O sea, esto que está aquí Sí, profe. es una interconexión lógica. Esto mismo que está pasando acá es lo mismo que está pasando aquí. Bueno, ¿y cómo así, no? Pues claro, es que obviamente esto es una topología más bien física, porque esto es un switch y 4 PCs. Y acá, ¿qué tenemos? Un bus de conexiones y ¿cuántos PCs? Pues obviamente tengo 1, 2, bueno, los que tengan, en este caso. No hay problema por eso. Un servidor, bueno, los que hayan. Pues yo obviamente, para poder que esto sea igual a esto, pues aquí hay 2 servidores, 2 impresoras y 4 computadoras. Perdón, 1, 2, 3 servidores, 2 impresoras y 4 computadores, ¿no? Ah, no,
Este es un mismo computador, este es un mismo computador. No, no hay servidores realmente. Uno, dos, no. Uno, dos. Son diferentes tipos de computadores. O sea, no porque este sea una torre y este sea un desktop, pues eso no pasa nada, es lo mismo. Estamos hablando de la misma cosa. Lo único que hay es que aquí sí hay dos impresoras. Bueno, entonces, ¿qué faltó? Pues nos faltó meter una impresora más, hombre, pues, ¿será que aquí las van a cobrar, ¿no? Entonces, ahí está. En este caso, se conecta. Ya, eso es todo. Esto mismo es eso, en este caso. Ya, este señor no va porque yo no estoy hablando aquí de servidores. Lo quito. Pero sí tengo en este caso, ¿cuántos computadores? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que me faltan 3. Entonces, nada más, pues, ponga los que quiera. Ponga este, ponga este. ¿Qué pasó? Pues conéctelo, no pasa nada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, esto es un simulador de redes, ¿no? Sí, señor. Eso es un simulador de redes, exactamente. O sea, esto que está aquí es exactamente esto mismo que está acá. Bueno, sigamos. Entonces acá, básicamente, pues vamos a hablar de lo que son las funciones de una red. Esto hay que aprendérselo, ¿no? ¿Para qué sirven las redes? Pues en toda, o sea, lo que pasa es que es lo que yo le digo a todo mundo. Cuando uno está trabajando en redes, a usted siempre le preguntan, bueno, ¿esa red es funcional? ¿Esa red sirve? Bueno, hay que saber si dentro de la red está establecida la comunicación. Se conduce la comunicación, se inicializa y se finaliza la comunicación entre los dispositivos. ¿De qué? De los datos que ellos están intercambiando. ¿Qué pasa? Si estas cosas no sirven, pues obviamente esas cosas están diciendo que hay fallas. Eso es todo. Entonces, ¿qué situaciones tenemos que considerar nosotros dentro de las estructuras de redes? Pues que haya acceso simultáneo a programas, haya, por ejemplo, en este caso, periféricos conectados, compartidos, que todo funcione, que la comunicación sea eficiente, que los procesos de respaldo que supuestamente se están dando sean específicamente efectivos. ¿Está claro para todos? O sea, trabajar en las redes involucra que usted considere que siempre esta función se esté dando, en este caso. ¿Sí? ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Entonces, profe, yo tengo una pregunta. Si estamos hablando de sus funciones y sus beneficios, ¿hay alguna desventaja o alguna debilidad que tengan las redes? ¿Cómo así las cosas? Explícame, repetimos. Pues algún factor que digamos una red no cubra o sea débil frente a una comunicación entre dos nodos, no sé. Es curiosidad más que todo. No te entendí la pregunta, ¿me la puedes repetir? Es que me has dicho dos cosas diferentes. Es que si estamos hablando de las funciones y sus beneficios, ¿no? Entonces, ¿tendrá desventajas o habrá algo que no haya desarrollado bien una red actualmente? Yo le voy a decir lo siguiente. Yo no conozco en este momento nada que una red no haga. No, ok. O sea, en este momento, o sea,
explicar lo que sucede. Lo que pasa es que las redes hoy en día conceptúan y determinan prácticamente el cubrimiento de las necesidades imperiosas de comunicarse entre los seres humanos. Si usted se pone a pensar, bueno, ¿por qué hay redes? Porque es que los seres humanos tienen que comunicarse. No es que quieran comunicarse. La comunicación, entre otras cosas, comunicarse debería ser un derecho de la Constitución. Porque usted está con el derecho de comunicar. ¿Ya? De hecho, pues, la comunicación es un derecho. Y así como ha sido un derecho, déjame explicarte, se ha modelado. Por ejemplo, mira lo que pasa hoy en día. Yo me quedé aterrado de algo, ¿cierto? Las redes sociales, supuestamente, entre comillas, acercan a las personas. Y le voy a decir la realidad de esto. Es un método o modelo de comunicación, y de interacción. Yo no digo que no, pero yo considero de que esto es una cosa que bien manejada sirve, mal manejada no sirve. Se lo digo de una vez. Las comunicaciones tienen que ser eso, cosas que básicamente nos ayuden a cubrir necesidades, no a ampliar problemas en este caso. ¿Sí me entienden, jovencitos? Sí, profe. Entonces, lo que pasa es que si me preguntan que si hay cosas que no han cubierto las redes, bueno, es que las redes han hecho hoy en día básicamente muchas cosas. Han ayudado a resolver asuntos, en este caso, ¿sí? Fundamentalmente para que ciertas funciones del ser humano se minimicen. Les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué pasaría si yo dijera, bueno, quitemos las redes a ver qué hacemos? Quitemos todo lo que considere ser una red a ver qué todo el mundo hace. Quitémoslas. Vea, les digo una cosa, el día que se acabe la idea del ser humano, o se constriña, o se vuelva un problema el pasar información, yo creo que el ser humano va a sufrir mucho. Y dése cuenta de eso. Porque, supongamos, vea, vamos a colocarlo de esta manera. Nosotros nos podemos desesperar por hablar con alguien. Podemos extrañar decirle algo a alguien. Pero imagínense que a usted se le corten todos los mecanismos que en ese orden de ideas le permiten llegar a ese alguien o a ese algo. Miércoles, yo creo que hoy en día nadie se ha puesto a pensar de que si no existiera o sea, yo les voy a decir una cosa, en ese momento no tener acceso a una red es una cosa bien complicada. Y se lo voy a decir por qué. Miren el concepto de proceso de pandemia que tenemos todos nosotros. ¿Ya? Entonces, pónganse a pensar, porque es que aquí no venimos solamente a ver cómo conectar cosas. Aquí también nosotros estamos formando. Aquí hay que formar un pensamiento. Aquí hay una filosofía de trabajo en red. Entonces, si yo no creo hacer cosas buenas con las redes, bueno, o si quiero hacer cosas buenas con las redes, bueno, ya es mi libre albedrío. Lo que pasa es que todos somos seres humanos, pero si va a existir la posibilidad de constreñirle a una persona comunicarse o telecomunicarse, mejor dicho, nosotros vamos a asumir a la gente, en este caso, en ciertos niveles de ostracismo y aislarlos del mundo y aislarlos. Miren lo que pasa con los regímenes políticos que existen en el mundo, donde ellos gobiernan qué entra y qué sale a nivel de datos. A ver, hablemos a carta cabal. Venezuela es uno de ellos. El día que de pronto China realmente muestre lo que realmente hace con sus habitantes, obviamente se van a dar cuenta. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en China no hay Facebook. En China hay una cantidad de redes sociales que no funcionan. Solamente funcionan las de ellos. Es que la cosa es muy cierta. Además, pues, con el volumen de gente que ellos tienen, ¿para qué el resto de cosas? YouTube, Google no funciona. No hay de eso. Allá no hay de eso.
Entonces piensen ustedes, lo que pasa es que nosotros tenemos un pseudomundo muy diferente, ¿ya? Y eso es una consideración que nosotros no podemos, a veces no entendemos. Señor, Profesor, señor, qué pena lo interrumpo. Es que quería preguntarle si estaba grabando la clase, sí, que no señor, veo como el bombillito. sí, señor, ¿Me escucha? sí, señor, Ah, ok. mírelo acá, vea. Ah, estaba usando una aplicación, listo, qué pena. Creo que es que me siento un poco como mal. Entonces, pues, si me salgo por un momento es para pues, verla después, qué No, pena. listo, no, tranquilo. Bueno, entonces sigamos. Entonces dejemos pues la filosofada. Entonces, para poder trabajar con todos estos modelos de red, en este caso, pues nosotros tenemos que pensar que para poder hacer las cosas tenemos que partir y arrancar de estándares, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, tenemos que considerar que existen cosas que tenemos que tener reguladas para poder hacerlo. Nosotros no podemos partir del hecho de que las cosas son exclusivas. Probablemente, si yo me vengo a considerar en estos instantes estándares de un país, aquí nada más en Colombia, nosotros podríamos básicamente ser cercados tecnológicamente, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que, obviamente, considerar muchas cosas importantes. Primero que todo es que para aceptar las cosas tienen que estar reguladas, porque lo que no está regulado está de facto, ¿ya? Eso sí ténganlo claro. Entonces, los estándares de Yuri son los que son promovidos por realmente organismos y son aceptados por todo el mundo. Y obviamente este tipo de cosas facilitan muchas situaciones, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿no? Entonces vamos a considerar por qué estas cosas se dan. Entonces, lo que pasa es que todos estos organismos que ustedes están viendo acá involucran que tengamos que adoptar formas de cómo interconstruir las cosas, apreciarlas, asociarlas y relacionarlas, ¿sí? Por ejemplo, si me volviera un desarrollador de aplicaciones sobre Internet, tendría que ser muy hincha de lo que son los conceptos del IAB y estar leyendo constantemente RFCs, en este caso, ¿ya? Esa es de las situaciones con las cuales de pronto todo el mundo tiene que pensar. Lo que pasa es que la gente considera de que esto es así nomás. No. O sea, esto salió de alguna parte y nosotros todo el tiempo estamos determinando siempre modelos para aprender y absorber información. Alrededor de todo siempre hay información. Déjenme decirles. Ahora, ¿cómo se compone una red? Pues específicamente una red se compone de dos tipos de mecanismos, los mecanismos duros y los mecanismos blandos. En este caso, entonces todo lo que es físico y todo lo que es lógico. ¿Ya? Entonces son situaciones con las cuales uno tiene que comenzar a pensar, es que las redes, a ver, es que todo el mundo piensa que una red son cables, pero déjeme decirle que yo puedo tener 1.000.000 de máquinas conectadas entre sí, que si entre ellos no veo un modelo de asociatividad, pues no hay nada, no hay red. O sea, eso ya tiene que ver es con la lógica y obviamente con el software y las necesidades que tengo que tener yo para considerar administración y control sobre eso. Entonces, son situaciones con las que tengo que comenzar yo a tener que sortear ciertas cosas. Según la topología, las redes informáticas las vamos a clasificar. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que entender todos nosotros es que las redes se abstraen como modelos circunstanciales de asociación de cosas y obviamente ellos se determinan con unas topologías. ¿Qué es una topología en sí?
La topología del estudio de las formas con las cuales está dispuesto algo que usted reconoce que está organizado, ¿ya? Porque usted habla, por ejemplo, de la topología del terreno, pero acá no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando es de la forma en cómo están asociadas las situaciones con las cuales se dispone una infraestructura de red. Ahora, desde ese punto de vista, podemos considerar nosotros que es una situación bien importante en donde supuestamente pues vamos a disponer una red informática, ¿no? ¿Ya? Una red informática ¿sobre qué? Sobre lo que consideremos que se abstrae como topología de red. Y en donde las topologías de red existen porque van a haber nodos que están enlazados entre sí estableciendo canales de comunicación. ¿Ya? Entonces, esas situaciones tienen que entenderlas ustedes desde ahora, porque vamos a clasificar las redes informáticas de acuerdo a unos factores. Están, por ejemplo, los factores de extensión geográfica, los factores topológicos y las relaciones lógicas. Entonces, esa clasificación, por ejemplo, según la topología, habíamos hablado de que esto consideraba formas. Aquí, por ejemplo, tenemos para su especificación una topología de bus. Importante entender que en esta topología de bus, en este caso, para que una vez lo vayan sabiendo, por aquí tiene que existir algo que determine que el bus está cerrado, tanto en este punto como en este punto. Si no, este bus estaría abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que característicamente hablando, esto está asociado a nivel de parámetros físicos a lo que uno considera que es el bus, tanto físico como lógico. ¿Ya? De esa misma topología. Entonces, aquí tiene que haber algo que disponga que hay un balanceo en el canal de comunicaciones, para que vayan dándose cuenta de esto en este caso. Ahora, están los otros tipos de mecanismos de topologías, en este caso, ¿sí? Que son estos que, bueno, están los que vienen a continuación, ¿cierto? Y obviamente involucran, ¿sí?, una topología un poco diferente que se llama topología de malla, de donde ella muestra fundamentalmente una interconexión o asociación entre todos los nodos. En este caso, la ventaja es que pues, los nodos acá, fíjense que en esta topología el problema era que si de pronto un nodo se sale, acaba con la topología. O sea, se desbalancea esto, se parte el bus. Si por ejemplo este se abre, entonces por aquí se abre el bus. ¿Qué pasa si acá en esta topología un nodo deja de funcionar? Pues hombre, los demás están conectados entre sí. O sea, sí se pierden las relaciones de conexión con ese nodo, ¿cierto? Pero se pierden las relaciones de comunicación con los demás. ¿Ya? Eso es fácil verlo desde este punto de vista, ¿no? Es fácil encontrarlo en este caso. Ahora, estos otros tipos de topologías son las topologías celulares. Las topologías celulares son para recrear, o sea, nosotros aquí no estamos hablando de redes celulares, sino que esto que está aquí, estos espacios que están viendo ustedes entrelazados entre sí, son digamos que los ambientes de cobertura que tanto este nodo como este nodo como este nodo tienen para interrelacionarse. ¿Ya? Por lo general las topologías de celulares usan mecanismos tecnológicos inalámbricos. No hay enlaces físicos realmente. Entonces el transporte de la información lo hacen usando ondas electromagnéticas. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, y si la conexión de uno de esos nodos se pierde, ¿cómo? No pasa nada. ¿Por qué? Porque supuestamente en este caso, supongamos, es que miren, tienen que entender una cosa. A ver, les hago a ustedes una pregunta. Pensemos en una estructura tipo panal. Si nosotros, bueno, pensemos en que en este caso, pues, es muy importante el nodo de la mitad, porque este los entrelaza a todos. Bueno, va a depender de qué está haciendo cada cosa, ¿no? Porque es que si nosotros pensamos en la relación lógica que soporta el sistema y decimos, no, es que este por ser el del centro los conecta a todos,
Pero si más bien decimos, no, este le pasa información a este, y este a este, lo que sabe este, de este se lo pasa. O sea, si son topologías en ese sentido donde comparten ese tipo de situaciones, entonces aquí eso no importa. O sea, ya depende de las relaciones, digamos, que intrínsecamente se determinen para que los nodos compartan en ese caso o le den, digamos que, consideraciones explícitas al manejo de la información. ¿Ya? Entonces ya son otras cosas. Estos son otros tipos de topologías. Aquí tenemos, por ejemplo, la que normalmente nosotros usamos, las estrellas. Esta es una topología irregular, muy pocas veces, bueno, se usa a veces en este caso, pero yo diría que se usan más las estructuras de anillos, sobre todo, digamos que en la parte de interconexión de nodos de alta capacidad. Acá hay otros dibujos que obviamente pues nos muestran, digamos que básicamente lo mismo, ¿no? En este caso, ¿ya? De ahora en adelante pues ya comenzamos a hablar de otras cosas que están asociadas a las topologías. Las topologías, por ejemplo, tienen que entender que pues unas son mejores para hacer unas cosas que otras, en este caso. Ahora, cuando estamos desarrollando redes, nosotros tenemos que pensar en lo que esto va a hacer. ¿Qué necesitamos ampliar? O sea, una topología tiene que implementarse de forma escalable. Porque, por lo general, en las estructuras de redes hay que pensar en unas cosas que llaman encaminamientos o enrutamientos, que tienen que ver muchas veces, en algunos sentidos, con manejos de tráficos, con conceptos de congestión, en este caso. ¿Ya? Bueno, sigamos. Hay cosas asociadas, por ejemplo, también a esto, en donde, por ejemplo, supongamos que aquí estamos en este curso y quisiéramos saber, a ver, voy a colocar un pequeño ejercicio. Vamos a ver quién es el que es capaz de decirme de qué color era mi camisa hoy. ¿No se acuerdan? ¿No? Poco observadores. Como vino tinto, profe. Uy, venga. Creo que era blanca, profe, ¿no? Blanca. Azul. Trae como azul. Blanca. Gris, escucha, ninguno le pegó. No, ninguno. Bueno, La verde, profe. no, ¿cuál verde, hombre? Yo no me pongo las cosas de dos colores, hombre. ¿Cómo te ocurre, hombre? Verde ni el... No, mentiras. Bueno, no, la situación es cuál. A ver, yo no lo estaba diciendo por ponerlos a prueba con eso, en este caso. Yo lo estoy diciendo básicamente por la situación en la cual todos los nodos irían a interactuar y a acceder al canal de comunicaciones. ¿Quiénes son los nodos en este momento? Ustedes. Pero pues ninguno le... Bueno, no pasa si se equivoca, no pasa nada si se equivocaron o no. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que pasa es que yo hago una pregunta, pero la consideración... A ver, la primera persona que habló pidió permiso para hablar. No, profe, no pedí permiso. ¿Por qué, niña? Ahora sí estoy hablando con usted y le doy permiso. ¿Por qué, señorita? A ver, cuénteme. ¿Por qué no pidió permiso? Pues la verdad, A ver. lo siento, no, No, usted tiene no que... caí en cuenta de pedir permiso, solo todos estaban callados, entonces No, a mí me tiene que pedir permiso. Un 1, coloque el 1. No, aquí perdí yo la materia. No, mentira. Ponga el 1, profe, pero yo. No es eso, no, mentiras. Pero sí se están dando, mire que es, pero a ver, ¿usted es Jenny? sí, señor. Ah, bueno, listo, Jenny. Vamos a reiniciarle la cámara, ¿no? Yo acá la puedo coger, ¿no? Listo, no, tranquila, yo no la voy a molestar. No, el asunto es que en este caso, ¿sí? Tienen que Jenny habló porque, pero una pregunta, Jenny, ¿usted por qué habló? Dígame la verdad. Pues porque todos, o sea, estaban callados, entonces yo Muchas gracias. tomé la... Usted tomó la iniciativa. Usted de las mujeres que Sí. tomó la iniciativa. Eso está muy bien. Bueno, está muy bien, perfecto. Entonces tomó la iniciativa. Entonces fíjese, señorita, que usted toma la iniciativa de hacer qué. Usted lo que hizo fue tomar el canal de comunicaciones, ¿no? Entonces, usted en este caso usó uno de esos dos algoritmos. Bueno, le voy a decir cuál es supuestamente el algoritmo que usó. Usted usó básicamente el algoritmo que tiene que ver con la presencia de colisiones.
Donde usted hubiera escuchado mucha gente, ¿usted habla? No, pues, No, pues de pronto no, porque había muchas personas, cuando hay muchas entonces, personas hablando, pues exactamente, exactamente. más Entonces, bien espero. de hecho, sí, eso pasó, porque es que resulta que lo que hizo Jennifer fue aprovechar la oportunidad de colocar información en el canal. Básicamente fue eso. Entonces, en las topologías sí existen esos problemas. Las topologías normalmente de acceso, digamos que en competencia, involucran que uno tenga que revisar quién va a hablar. Porque no todos los nodos pueden hablar al tiempo. Porque, ¿qué pasa? Se congestiona el bus de comunicaciones. ¿Cómo la vemos? Y así son las redes de hoy en día. Trabajan sobre ese modelo. Pero obviamente, pues esto ha evolucionado. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que nosotros al comienzo éramos muy frágiles trabajando con las redes, ya no. Entonces, la robustez de las cosas, o sea, la evolución de este asunto ha hecho que todo se vuelva mucho más robusto. Y obviamente involucra que en ese sentido usemos un algoritmo para entrar a una red. O sea, nosotros no podemos entrar a las redes desalgoritmados. Déjenme decirle esa palabra. Tenemos que tener un mecanismo de regulación para trabajar en ella, en este caso. Uno de esos ejemplos precisamente es el algoritmo CSMA-CD. Más adelante lo miramos. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense que cada vez que alguien va a entrar en una red, tiene que competir por el uso del recurso más el uso de una cosa que se llama ancho de banda. ¿Quedó claro? Espero que sí, ¿no? Entonces, ahorita hablemos de lo que es la clasificación de las redes, en este caso, según su extensión geográfica. Aquí están hablando precisamente de lo que es una red LAN. Pues para decirlo abiertamente en este caso, una red LAN está definida geográficamente por distancia, por radios de distancia menores a 1 kilómetro. ¿Ya? Todo el mundo entiende de qué estoy hablando, ¿no? O sea, la cobertura de la red, la presencia de la red es menor a 1 kilómetro. O sea, prácticamente nosotros vivimos rodeados por todos lados de redes LAN. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué nos vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrarnos redes informáticas que están físicamente ubicadas dentro de extensiones geográficas más pequeñas, en este caso, donde supuestamente pues esa asociación de esas múltiples redes van a estar ofreciéndoles micro o grupos de servicios a microcomunidades. Digamos que esas microcomunidades pueden ser, por ejemplo, lo que está pasando en una casa, lo que está pasando en una oficina, lo que está pasando en un edificio, lo que está pasando en un barrio, lo que está pasando en el campus de una universidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las formas en las cuales una red LAN puede existir? Pues podemos determinar que las redes LAN se determinan existentes cuando hay medios físicos o medios no físicos. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Qué sirve para que interconectemos la red LAN? Pues podemos usar access points para redes inalámbricas, podemos usar switches, hubs, enrutadores. De eso lo vamos a aprender a hacer acá, precisamente. Ahora, pasamos, digamos que de forma muy grande, cuánticamente hablando, en distancia de una red LAN, a lo que se reconoce como una red WAN. Una red WAN, lo que pasa es que contextualmente hablando, una red WAN involucra grandes distancias, mucho más allá, o sea, muy por encima del kilómetro. De hecho, una red WAN puede estar interconectando 2 ciudades, 2 países, un par de continentes, en este caso. Pero, pues, fundamentalmente, las redes WAN resuelven interconexiones de qué clase de cosas, de reuniones como tal, múltiples de muchas redes LAN. Por ejemplo, convencionalmente, a veces hacemos una reunión de muchas redes, de una gran cantidad de redes LAN, y las queremos interconectar con otro grupo de redes LAN. ¿Cómo hacemos esas conexiones? Pues hacemos enlaces entre redes WAN. ¿Ya? Entonces es una forma como de estructurar y de jerarquizar cómo interconectar las cosas a través de medios, ya sea físicos o inalámbricos, ya en este caso. ¿Qué dispositivos podemos usar para esto? Prácticamente los mismos, solo que por ejemplo acá podemos usar otros elementos un poquitico más diferentes, como los puentes, como los modems, como los gateways, en este caso, ¿ya?
Bueno, aquí hay otros elementos definitorios para otros tipos de redes. Por ejemplo, esta red de área metropolitana no es que existan realmente en la clasificación, pero convencionalmente una red de área metropolitana es una forma de clasificar o de calificar los grupos de redes que están presentes o ubicados en el contexto de una ciudad. O sea, en Cali, por ejemplo, o en alguna ciudad en particular, existen redes de área metropolitana, interconectando prácticamente todo. Ya, por ejemplo, si estuviéramos hablando del concepto de Smart City, el concepto de Smart City vive de una red de área metropolitana. En este caso, si por ejemplo estuviéramos hablando de la interconexión de redes de Internet de las Cosas para una red de Smart City, esa red de Internet de las Cosas es una red LAN que hace parte del contexto de una red MAN que se tiene dentro de una Smart City, para que van dando de cuenta cómo va el agua al molino de una vez. ¿Está claro para todos? Bueno, vienen ahorita otros tipos de redes que podemos clasificar. Está la red HAN. Por ejemplo, yo en la casa puedo construir una red HAN facilito. Por ejemplo, supongamos que yo en una casa tengo cámaras de video, yo tengo computadores, yo tengo chapas electrónicas, yo tengo dispositivos inteligentes que me apoyan en los servicios de mi casa, como por ejemplo pueden ser de pronto los circuitos de incendio, los aspersores de agua, los economizadores de o sea, los que encienden los aires acondicionados, que los mantienen apagados, encendidos cuando supuestamente pues, las condiciones climáticas lo ameritan o no. Supongamos que, por ejemplo, yo aquí en Cali tengo un control de aire acondicionados que me dice que yo por encima de 25, 26 grados, 27 grados, 28 grados, 27, 28 grados, tengo que encender los aires. Pero por debajo, o sea, en este caso, por debajo de 22, 23 grados, ¿qué tengo que hacer? Apagarlos. Entonces, eso es un control inteligente. A veces ese tipo de cosas hacen parte de conceptos de control sumados a Internet de las Cosas que hacen parte, por ejemplo, dentro de una casa, de una red LAN. Eso es una red LAN. ¿Quedó claro para todos? Y están las redes PAN, las redes de área personal. Consideremos, por ejemplo, que nosotros tenemos monitores cardíacos, celulares, lapiceros que de pronto tienen dirección IP y que están alojando un host. Tenemos situaciones con manejo de sensores que de pronto me permiten a mí acercarme a un carro y acercarme a la red LAN de un carro, de un automóvil, y yo interactuar en ella. Y comenzar por, supongamos que a mí me están haciendo monitoreo y telemetría de mis condiciones de salud. Yo me puedo conectar al carro, el carro puede tener un sensor de unos grupos de sensores conectados a mi integridad y me están vigilando, por ejemplo, el ritmo cardíaco, todo lo que supuestamente se pueda revisar, que no me duerma en el carro, monitores de sueño, todo este tipo de situaciones y que están constantemente haciéndole, en este caso, censado a ese tipo de situaciones. Esas cosas hoy en día existen. Lo que pasa es que, pues obviamente, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿A quién no primero miremos una cosa. ¿A quién no le gustaría saber en qué momento está uno en el carro? Pues hombre, a los dolientes de uno, ¿no? Pues eso puede darse para muchas interpretaciones. El problema no es que las cosas no estén para que nos den servicio. El problema es cómo las usemos. Es que ese es el problema de nosotros. Y somos colombianos, ¿no? Lastimosamente. Bueno, entonces, tenemos el pequeño problema que todo lo malo lo hacemos nosotros. Tenemos una mente pues que viaja a millones de kilómetros por hora. Bueno, hay tecnologías para resolver estos problemas, ¿no? Las tecnologías que vamos a determinar convencionalmente acá, pues son básicamente las tecnologías que van a permitirnos hacer acceso a la red LAN. Las que vamos a usar, por ejemplo, son el concepto de Ethernet, que lo vamos a extrapolar a las redes inalámbricas. Vamos a mostrarles redes XDSL, redes usadas con cable MONS y algunas de microondas y algunas tecnologías WAN en este caso, ¿no? Esto es un mapa tecnológico, aunque pues esto hay que actualizarlo. Supuestamente existen dos tipos de alternativas, que son las líneas dedicadas y las líneas conmutadas. Y sobre la línea conmutada nosotros encontramos lo que es la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos.
Bueno, aquí tenemos una definición de lo que es ya comunicación de datos. ¿Qué es para nosotros el día de hoy comunicación de datos? Pues para nosotros comunicación de datos ya es la transferencia de datos, valga la redundancia, de un nodo a otro, pero ¿para qué? Para que precisamente tengamos en cuenta un evento de comunicaciones usando canales de comunicación. Para de contar. Entonces, la comunicación de datos convencionalmente se va a basar en todas esas cosas que podamos hacer en los ordenadores, en este caso, usando dispositivos de entrada y de salida, o sea, interfaces tipo I/O. En este caso, espero me estén siguiendo, ¿no? Y las partes o los elementos que constituyen una comunicación de datos, pues ahí las tienen frente de ustedes. Tenemos un ente emisor, un ente receptor, medios o canales de comunicación, protocolos de comunicación, tenemos mensajes, dispositivos de comunicación y obviamente la parte de operación. Todos súper necesarios. O sea, ¿qué estamos definiendo realmente? La referencia y la existencia del concepto de la comunicación de datos entre un par de partes usando un circuito de red, un circuito de comunicaciones. Ahí está todo definido. ¿Ya? Porque todo tiene que ver en este momento. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues. No, profe. ¿No? No, profe. Digamos. Bueno, acá, por ejemplo, estamos hablando de los entes emisores y los entes receptores. Entonces, acá nos vamos a referenciar específicamente a que estos dispositivos son los que van a estar clasificados para que envíen o reciban datos. Son los que vamos a considerar como nodos de red. Pero para poder que un dispositivo de estos sea un nodo de red, ¿qué tiene que tener? Una cosa que se llama NIC, la tarjeta de interfaz de red. O sea, para nosotros tener en cuenta todas estas cosas, en este caso, yo tengo que considerar una serie de características. Ahora, las tarjetas de red, supuestamente, en ese orden de ideas, tienen que tener unas condiciones. Ahora, vamos a ser claros, vamos a hacer énfasis en algunas cosas. La red está por aquí. Esta parte de aquí son las piezas que asocian este dispositivo que está aquí, todo esto, a un computador o a un PC, lo que sea, ¿cierto? La red viene y se conecta aquí. ¿Sí? Ahora, el controlador de red, ¿cuál es? Es este. ¿Quién toma las decisiones que supuestamente, en este caso, se le exigen a esta interfaz de red con este controlador de red? Pues las señales que vayan de aquí al procesador, que le digan a este controlador de red qué hacer hacia afuera y hacia adentro, recibiendo información o no. Eso es un bus de comunicaciones interno. Eso ya depende de la tecnología del dispositivo. Este estándar de acá no tiene nada que ver con este estándar de acá. O sea, aquí no hay relación. Espero que me estén entendiendo, porque una cosa son los estándares que hay para esto y otra cosa son los estándares que hay para esto. Nosotros vamos a estudiar realmente en este curso, ¿sí?, los estándares que están para este huequito, para que lo tengan presente. Ahora, ¿por qué lo vamos a considerar todo el tiempo? Porque pues vamos a entender en este caso que eso tiene que relacionarse precisamente con estos esquemas. Nosotros tenemos un dispositivo fuente y un dispositivo destino, que están prácticamente entre los extremos de un circuito de comunicaciones en donde hay un emisor y un receptor asociados por un medio. Que convencionalmente pues el medio es un medio real, no es un medio ideal, en este caso donde se asumen muchas cosas. Que hay clases a partir de aquí o modelos de circuitos de comunicaciones, sí, pues aquí tienen ustedes para la prueba un botón.
Ahora le muestro un botón. Aquí tenemos un circuito de telecomunicaciones telefónico y una red de computadores. Eso es todo, desde ese punto de vista, ¿no? Porque ya las gráficas son muy dicientes. Entonces aquí pueden interactuar básicamente ¿quiénes? Los que están en los extremos. Lo que está en la mitad hace parte del sistema del conjunto de red. ¿Está claro? Bueno, ahora hablemos de forma seguida lo que es un protocolo de comunicación. Entonces, aquí vamos a comenzar a definir precisamente para el día de hoy que un protocolo de comunicación involucra que estén relacionadas dentro de él reglas, normas y procedimientos que van a garantizar la integridad y la secuencia correcta de lo que se vaya a transmitir a nivel de información mediante su representación, considerando que son datos, ya en este caso, que son datos organizados que están asegurados para que vayan y vengan. O sea, nosotros prácticamente estamos determinando que hay una estructura gramatical como de un idioma, en este caso. Entonces tenemos que, esto tiene que ser comprensible y certero, y obviamente está sucinto a que puedan existir algunos errores y que puedan corregirse. De hecho, las estructuras protocolares que vamos a trabajar acá son, en este caso, el protocolo TCP/IP. TCP/IP no es un solo protocolo, es una familia de protocolos que están asociadas prácticamente a las tecnologías de Internet que relacionan hoy en día a todo lo que se considere un host o computador. En este caso, ¿ya? ¿Para qué es esto? Sencillamente tiene una única finalidad: intercambiar información. No es más. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues hablemos de forma seguida de lo que es la función de un protocolo de comunicación. ¿Qué funciones tiene un protocolo de comunicación? Bueno, primero que todo, pues, saber si se puede comunicar uno con otro y establecer la comunicación, verificar y recuperar errores, enumerar mensajes, controlar el destino de los mensajes, decidir qué elemento va a emitir y cuál va a recibir. Además de que, pues, para hacer otras cosas fundamentales de desarrollar dentro de él unas reglas que en ese caso consideren aspectos como lo que son los errores y se les puede dar manejo. En este caso, de considerar la conexión y desconexión de un servicio que inicialmente se está consumiendo y aplicar algunos mecanismos de seguridad. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces los protocolos y arquitecturas protocolares se definen bajo una clasificación. ¿Cómo tiene que ser hoy en día un protocolo? Un protocolo hoy en día tiende a ser indirecto, tiende a ser estructurado, tiende a ser asimétrico, tiende a ser normalizado. ¿Por qué es así? Porque es lo que hoy en día prima. Ya, por ejemplo, nosotros no podemos pensar en que algo sea monolítico, porque no sirve. No podemos buscar que en ese sentido algo no sea no normalizado, porque no sirve. No sirve son las cosas que están normalizadas y están estructuradas. Lo monolítico no. Ya pasando a otro tema, ya comenzamos a hablar de los aspectos fundamentales de los circuitos de comunicación de datos. Un circuito de comunicación de datos, cuando está interactuando, pues se encarga de enviar información de un lado para otro. Probablemente en este caso esté manejando información codificada. ¿Cómo se puede hacer el manejo de esta información? Enviándola a nivel de modo simplex, a nivel de semi-duplex o a nivel de modo full duplex. ¿Y dónde puede pasar esto? En mecanismos de interconexión o de transmisión que estén dispuestos para trasladar cosas de forma guiada y de forma no guiada. Cuando estamos hablando de una forma guiada es porque la transmisión, como está mencionándose allí, se hace cogiendo la señal y confinándola de forma específica dentro del interior del medio, que es un medio sólido. Cuando se habla de un mecanismo no guiado, la señal se va a transmitir radiada
sin tener que encerrarla o confinarla en ningún medio. Y obviamente, perdón, se va a transmitir de forma dispersa, o sea, vamos a hacer una dispersión realmente de un concepto inalámbrico, usando, o sea, ya no vamos a usar mecanismos físicos, vamos a usar en este caso, y las interfaces no son como las que hemos estado viendo, ya son unas cosas muy particulares que llaman antenas. ¿Preguntas hasta acá? Profe, eso de duplex y eso no entendí qué era muy bien. Estas son las formas en las cuales, por ejemplo, interactúa un nodo. A ver, vamos a hacer un dibujito aquí. Por ejemplo, si yo digo la información arranca aquí y termina aquí, va en una dirección, es simplex. Yo puedo tener simplex hacia acá o simplex desde acá hasta acá. Solo una dirección. Una sola dirección. Cuando hablamos al duplex, entonces hay un pequeño asunto. Yo tengo al duplex que vamos a enviar información, este la envía acá, y una vez que este termina, este toma la iniciativa y la envía hacia acá. O sea, esto sucede al mismo tiempo, no al mismo tiempo, sino, en este caso, póngame cuidado, desde ese punto de vista, primero sucede este y luego este. ¿Está claro? Retorno. Ajá. Y luego viene el modo full duplex. El modo full duplex es que usted manda al mismo tiempo que le responden. O sea, esta se fue y al mismo tiempo, o sea, es al mismo tiempo. Básicamente la podremos, yo hago otro dibujito mejor. Yo soy malo dibujando. Es como si yo tuviera envío y recepción al mismo tiempo. Es la misma línea, ¿no? En este caso. Aunque no se hace sobre las mismas líneas, sino sobre líneas diferentes, básicamente. ¿Ya? O sea, el modo half duplex se parece a nivel de forma al modo full duplex. Lo que pasa es que funcionalmente el modo half duplex envía un flujo de información al tiempo. El modo full duplex los manda los dos al mismo tiempo. O sea, no es primero el uno y luego el otro, sino que de una vez se mandan los dos. O sea, sale tanto transmisión como recepción al mismo tiempo. ¿Cómo sería un ejemplo de ese, profe? Un ejemplo de eso, pues hoy en día te voy a explicar, en este caso, pues ya me toca hacerlo de forma muy técnica, ¿no? Te lo voy a mostrar acá. Por ejemplo, este PC que está acá, si lo están viendo, está conectado en el puerto 3 de este switch. Entonces vamos a revisar el puerto 3 del switch. Notas que él tiene unas posibilidades, ¿no? Entonces yo lo puedo colocar a half duplex o en full duplex. Entonces, no es lo mismo, en este caso, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que bajo esa alternativa, el circuito de comunicaciones de ese dispositivo va a estar trabajando en un solo modo. Si yo, por ejemplo, aquí, o sea, esto es algo muy técnico ya. Un ejemplo de esto, hoy en día, es precisamente la implementación de estándares. Estos estándares, en su gran mayoría, todos los de red, funcionan en este modo, full duplex. O sea, prácticamente podríamos decir que si yo lo pongo a manejarse de forma automática, ellos tienen un algoritmo que buscan trabajar siempre a modo full duplex. Si este dispositivo, que es el concentrador, no trabaja full duplex, entonces este dispositivo no puede comunicarse. Esto llama la velocidad, ¿no? Y la extracción del ancho de banda. Pero esta parte de acá involucra de que yo puedo trabajar a modo half duplex o modo full duplex. Mira, ¿sí estás viendo? Probablemente este tipo de cosas allí toque. Pero, profe, ahí no está la primera opción. ¿Cuál es? No está ahí. ¿Cuál? Es que la primera opción es que estaba half duplex. A ver, póngame cuidado. Lo que pasa es que no hay half duplex, no hay full duplex, no hay a 10 megabits, no hay full duplex. A 100 megabits no hay full duplex. Entonces, yo este sí lo puedo montar aquí. No, profe, yo digo la que es en una sola dirección. No, Dice simplex. No, simple, o sea, es que vos me preguntaste por half duplex. No, simple no tengo cómo explicarte. Simple es que yo envío datos en una dirección y luego, a ver,
Es como si yo le dijera a este señor, envíe este dato de aquí para acá, pero es que las redes no se prestan para eso. Es que, a ver, ¿qué es simplex? Yo le voy a decir una cosa, se lo voy a explicar a usted de esta manera. Usted, hágame el favor, mire lo que le voy a decir, hágame el favor y no hable más. Pero entonces la regla es la siguiente, no me conteste, no lo voy a escuchar. Para usted eso fue simplex, prácticamente le estoy diciendo cállese. ¿Sí me entendió? No. ¿Sí me está entendiendo o no? O sea, porque lo estoy construyendo de que usted me devuelva una respuesta. Por lo general, las comunicaciones humanas, lo que estamos haciendo acá es a modo high duplex. Pero digamos que ustedes todos me van a decir algo, pero yo no voy a contestar. Eso es simplex. Pero vuelvo y te repito, hoy en día, ¿qué es simplex? Pues que, por ejemplo, yo esté enojado con usted o con alguien y yo solamente le diga insultos y me vale hongo lo que me vaya a decir, o que no me diga nada. Es una forma de O sea, decirlo, ¿ya? o sea, ya las comunicaciones ya es algo obsoleto ya. No, exactamente. Es más, de hecho, te voy a contar algo. Esta implementación que está acá, que te estoy mostrando, obsoleto es que todo sea high duplex. De hecho, prácticamente lo que es 10 megabits, esto, mira, todo es a 100 megabits y es full duplex. Eso es la realidad de todo. ¿Cómo son los circuitos de comunicaciones hoy en día? 100 gigas, por ejemplo, ¿ya? Esto pasa, por ejemplo, con este tipo de dispositivo. Voy a mostrarte otro acá. Lo que pasa es que las cosas van evolucionando, ¿no? En este caso. Miremos este 3650. Mira la particularidad de los puertos. Mira la particularidad de los puertos de esto. Ya te prendamos esta cosa. Como digo que prenda. Que termine de bootear. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mira este. Este tiene 100 gigas. Entonces, eso es un exabrupto decir esto, ¿no? High duplex a 1 giga. Pero se puede configurar, ¿no? O llegar y decir esto. Esto es más real. Es más, de hecho, los estándares siempre han implementado que el duplex half, o sea, de hecho aquí no lo está montando, ¿no? En este caso, no los permite. ¿Ya? Obviamente, lo que siempre se vio al comienzo de la implementación de las redes era que las redes venían a 10 megabits al duplex, ¿cierto? Después hubo pequeños ensayos con 100 megabits al duplex, pero rápidamente esto hizo que se migrara a full duplex. De hecho, las principales cosas que hoy en día existen son a partir de 100 megas y en full duplex. Ya simplex no existe absolutamente nada, maestro. Sigamos pues. Creo que está como ya ilustrado. Esto que estamos viendo acá, para que de pronto lo revisen un poquito, es la especificación arquitectural y organización de un par de hosts. Ahí tienen ustedes, para la muestra, un botón de cómo puntualmente este host se comunica con este host, usando un medio físico. Las relaciones estructurales están definidas por capas, y obviamente las capas entre sí se comunican a través de relaciones horizontales. El procesamiento de la información es vertical y las relaciones entre sus capas son horizontales. Hay comunicación entre capas pares, ¿está claro? Entonces, con ese tipo de especificación, nosotros vamos a hablar a partir de aquí de lo que es un modelo de red. ¿Qué es un modelo de red? Pues de hecho son especificaciones de configuración en donde se reúnen conceptos topológicos que referenciamos para realizar sistemas de comunicaciones. Entonces, de hecho, nosotros con estos tipos de cosas vamos a cubrir una gran cantidad de elementos que se pueden implicar en las especificaciones de un concepto de telecomunicaciones. Normalmente los modelos están definidos para que especifiquemos dentro de ellos niveles o capas, para establecer unas normas que obviamente son importantes a la hora de dividir el problema en cosas más pequeñas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si aquí hay un problema, pues el problema está aquí, pero no está replegado al resto de partes. O sea, el problema es propio de cada capa, ¿sí? Entonces uno va a contemplar prácticamente que en cierto sentido
que solamente unas partes se van a afectar. Y ahí van a haber unos requerimientos y convenciones que se van a abordar de forma independiente, como pueden apreciar, y eso va a permitir que hayan ciertas modificaciones que de pronto yo quiera hacer en un nivel y que no supuestamente afecten a otras, en este caso. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe. Entonces, en este caso, pues esto nos va a permitir pensar en que existe una arquitectura de red. Las arquitecturas de redes nos permiten pensar en modelos por capas, en los cuales que vamos a descomponer, en ese caso, obviamente, y vamos a determinar algunas tareas del software, ¿sí? Que básicamente vamos a entender nosotros, en los cuales hay cosas que van a afectar precisamente pues lo que específicamente tengamos que desarrollar a nivel funcional. Si yo quiero considerar, póngame pues cuidado, un cambio tecnológico dentro de una capa, pues ese problema asociado a esa capa es propio de esa capa. Entonces, en una arquitectura, un modelo funcional de estos, todo lo que suceda en cada una de esas partes es propia de cada una de esas partes, no se va a replegar. De hecho, esto facilita mucho la gestión, en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente los computadores están básicamente regidos, o los hosts en el mundo están regidos por ese tipo de cosas. De hecho, la parte blanda que está determinándose como por primitivas de software, yo les acabé de decir a ustedes que esto se comunicaba por primitivas por relaciones, digamos que horizontales entre las capas, pero el procesamiento de la información era vertical. Entonces, aquí hay una máxima. Siempre se dice que la capa de orden inferior le da servicio a la capa de orden superior. Siempre. O sea, esta capa le sirve a esta le sirve a esta le sirve a esta y esta le sirve a esta. Ya, y no se pasan cosas por alto. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Entonces, ya con esto comenzamos a definir los modelos de trabajo. Aquí está el modelo OSI, que tiene 7 capas. Y más adelante vamos a ver el modelo TCP/IP, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, en el modelo OSI, ¿qué podemos decir? Pues el modelo OSI, primero que todo, pues vamos a decir las cosas como son. El modelo OSI fue después de que apareciera el modelo TCP/IP. ¿Quién sacó el modelo OSI? El modelo OSI lo sacó la ISO. Eso no es un modelo que fundamentalmente vamos a determinar nosotros para el desarrollo práctico, porque es un modelo teórico. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que él tiene 7 niveles que están mal equilibrados, donde esto se caracteriza porque hay unos niveles más densos y otros menos densos. En ese caso, entonces, pero ¿qué es lo que sí se determina en esta situación? Que hay una interdependencia de los niveles, obviamente a nivel de lo que son servicios, interfaces y protocolos. Entonces, ya con esta cosa, las capas están definidas por cada modelo y tienen un orden, ¿no? En este caso, así como estamos determinándolas. Entonces, obviamente, una de las situaciones que van a entender ustedes acá es que los procesos emisores, esto que está aquí por fuera, este es el host, ¿cierto? Este es el otro host. Entonces, aquí está la información, aquí está esto a punto de ser enviado antes de enviar un enter, en este caso. Entonces, aquí hay un header de aplicación. Aquí está la capa de aplicación, esto es un header que se le asocia a esto. Luego de que esto pasa a la siguiente capa, se está procesando la información, aquí se adiciona un header de presentación, luego pasa a la siguiente capa y hay un header de sesión, luego pasa a la siguiente capa y aquí se construye un nuevo header. Ese header, aquí en esta capa de transporte, tiene 2 nombres. Esto es gracias a la existencia de los 2 protocolos que manejan la parte de transporte. Hay un protocolo que se llama TCP y otro protocolo que se llama UDP. Si es por TCP, la estructura de información que está acá, que se llama unidad de datos protocolar, se llama segmento. Si es por UDP, la estructura de datos protocolar de transporte,
que reúne el header de transporte y la parte de datos se llama datagrama. Luego, pues obviamente esto pasa a la siguiente capa, que es la capa inmediatamente inferior, y obviamente se le adiciona un nuevo header, que es el header de red. Entonces ya esto, sea segmento o datagrama, se convierte en un paquete. Luego esto pasa nuevamente a otra parte fundamental, y aquí se le da un nuevo tratamiento adicionándole un header un poquito más especial, porque este coloca un cabecero, una cola. Aquí ya la unidad de información se llama trama o frame. Y luego esto se envía al medio a nivel de bits, a nivel de señales, en este caso, para que viajen ya sea de aquí para acá o de aquí para acá, como sea. Entonces, al proceso fundamental de coger la información y comenzarle a adicionarle estos pedazos que están acá, por cada capa se le denomina encapsulado o encapsulación. Y al proceso de coger la información y retirarla del medio y traerla hasta la capa de aplicación, se le llama desencapsulado. ¿Ya? Entonces, ¿el encapsulamiento qué es? Adición de encabezados por cada capa, en este caso. ¿Qué es el de encapsulado? Es la extracción de los mismos encabezados por cada capa hasta dar la información sola. ¿Está claro? Entonces, este es por ejemplo el modelo TCP/IP. Si se dan cuenta un poquito, ya vamos a caracterizar esto un poco. Aquí está la adición que está sucediendo de los headers. ¿Ya? Este es un proceso, esto es una forma de verlo un poco más específico. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de aplicación, enviando por ejemplo un correo electrónico, entonces estamos enviando datos, segmentos, paquetes, tramas, bits. Si esto viene desde el medio, entonces se recibe como bits, luego se vuelve una trama, luego se vuelve un paquete, luego un segmento, luego se vuelven datos. ¿Ya? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Alguna? Desencapsulamiento, profe. Correcto. Perdón, ¿qué es? El desencapsulamiento es sencillamente la reconversión de lo que es la información que se ha enviado del medio. O sea, nosotros hacemos desencapsulado cuando tomamos información del medio. Entonces vamos extrayéndole todas estas cosas. O sea, hace de cuenta que la información la estamos tomando desde el medio y estamos recuperándola por verlo esto, luego esto, luego esto y luego esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quitándole los encabezados. Desencapsular es quitar encabezados. Encapsular es asociar encabezados. O sea, en otras palabras, la encapsulación es un proceso de sustracción de encabezados. La desencapsulación. La encapsulación es un proceso de adición de encabezados. Entonces no se les olvide. Desencapsulación, sustracción de encabezados. Encapsulación, adición de encabezados. Es un jueguito de palabras. ¿Preguntas? Que esto es comunicación de datos. Bueno, tengan cuidado, vayan y busquen el libro de Douglas Combs. Bueno, acá yo tengo el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP pues fue que prácticamente de forma puntual es el modelo de implementación, nació con el Internet y pues obviamente es el que ha estado a la par de la evolución de este mismo ente, ¿no? En este caso. De hecho, es un problema, no es un problema, es un modelo que se implementa, que implementa la realidad y soluciona problemas reales, en este caso. Si vamos a comparar a OSI con TCP/IP, pues aquí estamos encontrando nosotros que es una disposición fundamental, en este caso, de lo que es el mismo modelo OSI. Lo que pasa es que la parte de aplicación de TCP/IP se llama, digamos que involucra o constriñe la parte de aplicación, presentación y sesión, ¿cierto? La parte de transporte en ambos modelos es la misma. La parte de red en OSI, en TCP/IP se llama Internet. Y la parte de acceso a red o interfaz física de red en OSI, en TCP/IP, se relaciona con la parte de enlace de datos y capa física del modelo OSI. ¿Está claro para todos ustedes? ¿Ya? Entonces aquí tienen de pronto una comparativa también. Acá pues tenemos datos, segmentos, paquetes, frames y bits. Ya, no es más. ¿Alguna pregunta? Bueno, el caso es que nosotros
Usamos el modelo OSI para hacer desarrollo e implementaciones y hacer diseños. Y usamos el modelo TCP/IP para implementar las partes prácticas y realizables de lo que son los mecanismos de comunicaciones. Eso, por ejemplo, ya unos protocolos que se están usando, son los protocolos, por ejemplo, de capa de red del modelo TCP/IP, modelos de protocolos de la capa de transporte de TCP/IP y protocolos de la capa de aplicación del modelo TCP/IP. O sea, lo que pasa es que van a involucrar aquí ahora en adelante protocolos por todo lado. Y obviamente de las cosas fundamentales que tenemos que aclarar y definir es que esto es un host según TCP/IP, en donde aquí está definida la tarjeta física de un dispositivo, donde está la dirección física, o sea, la tarjeta de red, donde a él se le coloca una dirección IP, donde supuestamente por estar interactuando con procesos de aplicación, esos procesos de aplicación tienen sus respectivos identificadores de proceso, y esos identificadores de proceso están asociados al puerto de la aplicación. Entonces, fíjense que aquí cuántos procesos de aplicación tenemos. Identificadores de proceso tenemos 4, 2 aplicaciones abiertas, un solo host. ¿Está claro? Sí, profe. Sigamos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para la muestra un botón. Miren lo que está pasando. Esta relación, aquí tenemos un identificador de proceso y de su puerto. Esto no es un puerto físico, ¿no? Esto es un puerto de aplicación, es un puerto de identificación lógica de una aplicación cualquiera. Por ejemplo, este es el puerto de aplicación de Telnet. Este es el puerto de aplicación del protocolo FTP. En este caso. Y estos son los identificadores de proceso que se están usando para eso. Aquí tenemos esto es otro asunto, ¿no? Por ejemplo, estos ya están involucrando puntualmente, desde este punto de vista, la disposición que se tiene, ¿sí?, de lo que es un enrutador, que es un dispositivo de capa 3, un switch Ethernet, que es un dispositivo de capa 2, según el modelo OSI, ¿no? El hub, que es un dispositivo de capa 1, y el puente, que es un dispositivo de capa 2, y el repetidor, que es un dispositivo de capa 1. Ahora, si hablamos de eso según OSI, según TCP/IP, el enrutador es un dispositivo de capa, ¿de qué capa? De capa 2. El switch es de capa 1, el hub es de capa 1, el puente de capa 1 y el repetidor es de capa 1, para que se vayan ubicando. ¿Está claro para todos? Bueno, espero que sí. Sigamos. Y obviamente estas cosas nos dicen las relaciones que hay entre las capas. Fíjense que aquí tenemos nosotros un switch y un bridge. Entonces ellos, ¿cuántas capas según el modelo OSI tienen? 2. ¿Cuántas capas tiene un router según el modelo OSI? 3. ¿Cuántas capas tiene según el modelo OSI un host? 7. Lo que pasa es que aquí apenas están presentes 4. Pero estas son las relaciones que hay entre lo que son las capas. O sea, prácticamente cuando estamos enviándole datos de una parte a otra, entonces está sucediendo todo el tiempo este proceso. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, se envió un dato desde, aquí funcionó este host y él respondió con esto. O sea, realmente aquí la comunicación, ¿en qué sentido va? Para que se den cuenta. La comunicación va para allá. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar de esos dispositivos precisamente. Aquí están los hubs. Lo que pasa es que los hubs, todo el mundo, yo no los uso realmente hoy en día. Lo que pasa es que son dispositivos que generan un único, esto que está aquí es un único dominio de colisión. ¿Ya? Este es un hub de redes. Estos son hubs pero de puertos USB. Lo traigo como ejemplo, pero realmente no es algo que nos interese. ¿Ya? En este caso. Lo importante de esto es que los hubs sirven como dispositivos que ayudan a extender la distancia eléctrica de ciertos circuitos de comunicación de datos. Esa es su buena funcionalidad, porque para conectar host no lo usamos. Estos son switches, como pueden apreciar, y obviamente los switches son mucho más rápidos y mucho más mucho más eficientes que los hubs. El switch como tal es capaz de implementar, como desde ese punto de vista,
según la forma en como él está constituido, pues obviamente por una memoria acá, circuitos virtuales de conmutación. Esos circuitos virtuales de conmutación prácticamente determinan, en este caso, fíjense que cada uno de estos puntos, cada uno de estos puertos es un único dominio de colisión, cada uno de estos puertos, en tanto que en el hub, este grupo de puertos, así hayan 50, hayan 100, son un único dominio de colisión. Acá, cada puerto es un único dominio de colisión, es la ventaja. O sea, en otras palabras, es mucho más eficiente el trabajo de un switch para hacer computaciones que el de un mismo hub, siendo su naturaleza muy similar, porque es una naturaleza de interconexión y de implementación multiacceso. Por acá tenemos los enrutadores. En este caso, ¿para qué sirve un enrutador? Un enrutador sirve para que él interrelacione un par de redes. Está diseñado para conectar múltiples redes en este caso y tomar en ese sentido determinaciones o decisiones acerca del envío de la información a través de las estructuras mismas de red. Los enrutadores, por ejemplo, son los dispositivos que se usan en Internet para interconectar redes. Los bridge, pues obviamente son otros tipos de cosas, porque los bridge son para interconectar segmentos de red entre sí, pero son de enlace de datos. A veces les dicen que es una especie como de router no inteligente, pero ellos no hacen interconexión. Realmente trabajan es con base en un concepto ya muy cimentado de lo que es la parte de enlace de datos. Hasta ahí estamos. De aquí en adelante vamos a hacer una especificación formal, una descriptiva de lo que es el modelo OSI. Y con esto cerramos el día de hoy. Entonces hablemos puntualmente de lo que es el modelo OSI. Aquí tienen el modelo OSI, en este caso, como pueden apreciarlo, tiene dos tipos de capas. Están las capas que están implementadas, en este caso, para redes, y están las capas que están implementadas para aplicación. O sea, prácticamente podemos decir que de aquí hacia arriba, todas las consideraciones que se funcionan son para redes, son aplicaciones, y todo aquí para abajo son para redes. Pero tengan en cuenta algo, la parte de enlace de datos parte también en dos, el concepto que estamos estudiando, porque de aquí para arriba todos los dos son iguales en el mundo, y de aquí hacia abajo todos se van a diferenciar por su infraestructura de acceso. ¿Ya? Entonces, o sea, esto es lo que estamos entendiendo nosotros hoy en día. Por ejemplo, la capa física es una capa bastante importante, porque la persona que está usando la capa física considera y abstrae específicamente, en este caso, la disposición de entender cómo se pueden manejar los cables, los dispositivos, en este caso, ¿cierto? Usando un mecanismo de asociación, como es en este caso un cable, un medio de red. De hecho, la capa física define grandes cosas fundamentales. Una de esas cosas fundamentales, puntualmente, ¿cuáles son? Pues los medios de transmisión, los dispositivos, la forma en cómo se conectan los dispositivos, los mecanismos, los factores de forma, qué estructuras de redes hay, qué tipos de señales van allí, los voltajes. Todo esto lo habla la capa física. O sea, estudiar la capa física realmente es un concepto bastante largo de considerar, porque es el que supuestamente tiene que estudiar toda persona que funciona con la parte de medios. Está la parte de enlace de datos. Esta es otra parte bien importante, porque aquí ya existen procedimientos que ayudan a describir de pronto el reglaje necesario que le da manejo a la información en este caso. Entonces acá, por ejemplo, estamos organizando el tránsito confiable de los datos a través de la red. Entonces, por ejemplo, acá, puntualmente hablando, vamos a encontrar el direccionamiento físico de los dispositivos, las topologías de red, la forma de cómo notificarle a los dispositivos inmediatamente superiores de que hay errores. Podemos reordenar los grupos o frames de datos y hacer regulación del tráfico. Entonces, básicamente tenemos una gran cantidad de situaciones con las cuales podemos encontrarnos algunas cosas bien importantes. Ahora, la capa de enlace de datos se divide en dos capas. Habíamos dicho que esta es la que nos permitía a nosotros dividir el mundo en dos partes. Está de aquí hacia abajo, está el mundo de los medios físicos, y de aquí hacia arriba está el mundo de los dispositivos lógicos. De hecho, habíamos dicho que funcionalmente
por encima de esta capa todos los hosts en el mundo son funcionalmente iguales, ¿ya? Entonces, esta capa tiene importante que define la dirección física que tiene un dispositivo asociado a su tarjeta de red. Las tarjetas de red pertenecen a la parte de enlace de datos, así como la definición conceptual de lo que son las topologías. Está el control de enlace lógico dentro de la capa de enlace de datos, que ayuda a establecer y mantener precisamente las comunicaciones. Desde el punto de vista físico, interfaza la disposición del host con las capas de red, sincroniza los frames o grupos de datos y obviamente hace un control y chequeo y manejo del flujo de errores. Y un control y un chequeo del flujo de información y obviamente verifica errores en este caso. Inmediatamente encima de esta capa ya viene no una subcapa, sino una capa protocolar importantísima, que está la capa de red. En esta capa de red, pues, digamos que el protocolo más importante es el protocolo IP, que es el que asocia a todos los hosts en el mundo las direcciones lógicas que identifican a todos los dispositivos y obviamente ayudan a enlazar las direcciones con direcciones a todos los sistemas que supuestamente consideramos que van a estar en red. Ya tenemos en cuenta que los dispositivos que trabajan en esta capa son los enrutadores. Los que trabajaban en la capa de enlace de datos, ¿cuáles eran? El bridge y el switch. Y de hecho, los access point. Pero en esta capa solo vamos a tener los enrutadores, en este caso. Los enrutadores son dispositivos que realmente ayudan a organizar la información, en este caso. Ahora, esta es una capa que tiene mucha actividad. De hecho, y de forma fundamental, ¿cómo estás? En ese orden de ideas está presente el protocolo, o sea, está el protocolo IP en versión 4 y en versión 6, y tenemos fundamentalmente asociados otros protocolos que son gregarios, prácticamente el protocolo IP. La capa de red, por ejemplo, tiene muchas funciones. Entre ellas está encargada de enviarle datos, enviar los datos en una infraestructura de red, pero de una forma específica y fundamentalmente considerando la organización de cómo enviar esos datos de una forma muy específica. Tenemos, por ejemplo, en este caso también como funciones que se pueden encargar de hacer de interconexión de redes. ¿Cómo lo logra? Determinando una dirección, con sus direcciones lógicas y la especificación de trayectorias y la conmutación entre interfaces de los dispositivos de una forma ordenada. Además, el resultado de todo esto es producir, en este caso, unas bases de datos e información fundamental desde ese punto de vista, en ese orden de ideas, ¿sí?, que permiten lograr unas bases de datos de conocimiento de todos los esquemas de los dispositivos en el mundo. ¿Cómo se llama eso? Tablas de enrutamiento. Ustedes aquí van a tener que aprender a leer una tabla de enrutamiento, porque con esto pueden hacer un control de red. Una persona que trabaja en redes tiene que saber leer una tabla de routing. ¿Ya? Bueno, a continuación viene la capa de transporte. Esta capa de transporte es la capa de interfaz entre el mundo de las redes y el mundo de las aplicaciones. Dependiendo de la forma en cómo se trabaje con la parte de transporte, tenemos el protocolo TCP y tenemos el protocolo UDP. Pues, por lo general, esas funciones que están allí mencionadas de la capa pertenecen al protocolo TCP. ¿Por qué? Porque el protocolo TCP es capaz de controlar flujos de información, hacer multiplexación, utilizar mecanismos de recuperación de errores y de marcaje de errores, porque el protocolo UDP no hace nada de eso, en este caso. Entonces, aquí estamos mencionando precisamente la situación. De hecho, ambos protocolos presentes en esta capa dan direccionamiento en el buen sentido de la palabra, de que aportan por cada nivel de aplicación un puerto de aplicación, en este caso un puerto de transporte. Pero esto implica que de forma lógica uno puede identificar las aplicaciones, sean para UDP o sea para TCP. Entonces la diferencia es que entre TCP y UDP hay un nivel de robustez muy grande. TCP como protocolo es mucho más robusto que UDP. Pero hay unas por otras. TCP es muy robusto pero es lento. UDP es menos robusto pero es rápido. Entonces, en este caso podría decirse que las aplicaciones que necesiten niveles de respuesta mucho más rápidas se pueden implementar por UDP.
pero son unas por otras, ¿no? Yo quiero implementar una aplicación y tengo que usar a TCP como el mecanismo que implementa o considera la forma de asociar los hosts de una forma controlada y de cómo ellos se interrelacionan. Pero para el transporte de la información uso a UDP. Luego viene la capa de sesión, en este caso. Profe, en la parte de cuando se esquema robusto, ¿a qué te haces referencia? O sea, Bueno, ¿qué es más rápido? lo que ¿Por pasa qué? es que TCP tiene muchas más funciones, por eso decía yo, esta función de direccionamiento, el control de transporte, el control de flujo de información, la multiplexación, el establecimiento de los mecanismos de recuperación de errores, todos pertenecen a TCP. Porque UDP no hace eso. UDP es como el hermano, lo voy a decir en esos términos, UDP es el hermano menor de TCP que no hace nada, pero que es muy rápido. TCP hace de todo, pero es muy lento. O sea, en otras palabras, la consideración es la siguiente. Usted quiere tener confiabilidad, usa TCP. Usted quiere tener... o sea, exactamente, o sea, ya es una cuestión funcional. El protocolo sirve para esas cosas. Porque es que UDP... o sea, el VP manda la información como está. O sea, le da lo mismo 8 que 80. En cambio, TCP sí dice, usted me entregó mi 80 y le entrego 80. En cambio, UDP, de malas, usted me entregó eso, yo le entrego. O sea, lo que llegó, problema suyo. O sea, ¿eso qué quiere decir? No es que pues, las cosas hoy en día sean así como te las estoy diciendo, ¿no? Sino que son las consideraciones de manejarlo. Ahora, ¿cómo garantizamos que lo que enviamos por UDP sirve o es robusto? Pues colóquele un TCP antes y se acabó el problema. Es que el problema de esto es que va a depender de los tipos de servicios. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros comunicaciones vocales entre ustedes y yo. Probablemente el transporte de mi voz hacia ustedes se esté haciendo usando UDP, pero la verificación de la integridad de la información que estemos intercambiando entre ustedes y yo, en otros contextos se esté haciendo sobre TCP. ¿Sí quedó claro? Por ejemplo, a ustedes constantemente les está llegando una imagen de video de todo lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? En este caso. Probablemente este tipo de situaciones son, digamos que puntualmente para ustedes, un aspecto que de pronto no lo estamos viendo como que consideremos. De hecho, fundamentalmente, si ustedes lo notan, la situación que tenemos acá, ¿cierto? Es que ustedes se dan cuenta, ¿sí? De todo lo que se está haciendo, ¿sí? Porque tienen una extracción de video que se está montando sobre UDP. Pero probablemente los datos de sesión, el manejo de la información y el establecimiento de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo sobre TCP. O sea, eso es un concepto mezclado. Yo lo digo de esa manera. Por ejemplo, supongamos, usted quiere hablar de redes de telefonía IP. La telefonía IP es un modelo que precisamente se vale de estas consideraciones. Porque es que el modelo convencional de telefonía era un modelo convencional que se establecía y se caracterizaba por ser orientado a conexión. De hecho, TCP es un protocolo orientado a conexión. UDP no es un protocolo orientado a conexión. Pero, ¿cómo es posible que haya telefonía no orientada a conexión usando UDP? Porque probablemente el establecimiento de las sesiones sí es orientado a conexión. ¿Me hago entender? Entonces, eso es una mezcla de estas cosas y aprovechar las potencialidades del uno y del otro. ¿Está claro? Bueno, lo que pasa es que hay mucha tela por cortar y apenas estamos empezando, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir encontrando también con el transcurso de las clases. Ahora, hablemos de la siguiente capa, jovencitos. Está la capa de sesión. Pues esta capa lo que es una capa muy lógica porque administra y termina sesiones entre los dispositivos desde el punto de vista muy lógico. O sea, realmente esta capa está constantemente evaluando la disposición de que los servicios estén activos y la respuesta entre las aplicaciones. Hay protocolos sí asociados a esta capa. Y está la capa de presentación que de pronto, esta es bueno que le pongamos un poquito de cuidado
Porque resulta que en esta capa se advierte también se convierte la información de la aplicación que se está mandando de un lado para otro. Por ejemplo, si yo quiero considerar cómo se entiende esto, pues acordémonos que todos los archivos tienen unas extensiones. De hecho, esta capa de presentación ayuda a que se le dé el reconocimiento a esos archivos con esa determinada extensión y se puedan procesar en los dos. ¿Ya? En este caso. Bueno, y luego viene la capa de aplicación. La capa de aplicación, pues sencillamente es la capa que está más cercana con el usuario. Es una capa que interactúa con las aplicaciones de software, en este caso, que van a incipientemente, que están instaladas sobre el mecanismo que sale al usuario y que obviamente requiere interfaces y que obviamente permite a través de estas interfaces interactuar con otros sistemas. Las tareas básicas pues que tiene la capa de aplicación pues sencillamente es identificar a los otros sistemas que van a recibir información, porque ustedes de la capa de aplicación saben para dónde enviar las cosas, identificar por ejemplo los recursos que usted tiene para enviar esa comunicación. Si usted de la capa de aplicación sabe que no tiene recursos, pues entonces no va a enviar nada. Y de hecho pues existen otras cosas fundamentales, son las que advierten que usted en ese sentido obviamente está considerando esta situación. En este caso, la forma en cómo fluyan las cosas de un lado para otro. De considerar, pues, hombre, la capa de aplicación ofrece, por ejemplo, ventanas para poder acceder a las aplicaciones. De hecho, un browser o un navegador es una muy buena ventana, muy buena exposición de un software de aplicación para esta capa. De hecho, sí, ya en este caso. De considerar, por ejemplo, aquí tenemos la capa, algunos ejemplos de los protocolos que se montan en la capa de aplicación. Por ejemplo, yo en la capa de aplicación puedo tener una página embebida que supuestamente me permita a mí hacer transferencia de archivos. Normalmente a veces ustedes crean enlaces, esos enlaces permiten ir a hacer transferencias de archivos. Ustedes también, por ejemplo, pueden crear enlaces para ir a manejar unas cosas que llaman disque correos, en este caso, ya en ese sentido. Miren que aquí tienen ustedes una muestra precisamente de esto. Fíjense que aquí al lado izquierdo está el modelo OSI. Aquí al lado derecho, fundamentalmente, tiene el modelo específicamente TCP/IP. Estas son las capas de aplicación. Esta es la capa de transporte, esta es la capa de internet o de red y esta es la capa de enlace de acceso a red. Que está relacionada, miren bien, de una forma muy explícita. A mí me gusta mucho esta lámina, porque esta lámina me dice que de aquí hacia arriba, repito, todos los hosts son iguales. Esta es la frontera. De aquí para abajo, todos los hosts se diferencian porque está esta tecnología, esta. Mejor dicho, eso pasa. Y recordemos que las capas de aplicación son estas, y las capas de redes son estas. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Bueno, jovencitos, yo creo que eso es todo. No los agobio más porque tienen que ir a coger de ahora en adelante los mejores libros para poder darse cuenta de qué estamos hablando.